Que la gracia y la bendición del Señor Jesucristo continúen favoreciendo tu vida. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. En el día de hoy traemos un tema muy importante e interesantísimo, y es el tema del hablar en lenguas. Vamos a ver qué nos presenta la Escritura acerca de este don. ¿Cuál es la forma bíblica de ejercerlo? En breve lo veremos conforme a la Escritura. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que pases a ser parte de esta comunidad y nos ayude a crecer esta comunidad de estudiando la Biblia. Así que prepárate y empecemos. El don de hablar en lenguas es un don muy usado hoy en día en la cristiandad, mayormente dentro del sector pentecostal. Pero cabe resaltar que este don ha sido muy mal ejercido, y yo creo, y lo que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto, yo creo que uno de los pasajes de la Biblia o el pasaje de la Escritura que más desobedecemos los pentecostales o los que se mueven en esa área de los movimientos pentecostales, este es el pasaje que más se ha desobedecido. Este es el pasaje que más se le ha hecho caso omiso. Miren, en el capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, el apóstol escribe, nos informa de que tanto el don de lengua como el don de interpretarla es una habilidad, es una función dada por el poder del Espíritu Santo. Y en esta iglesia a la cual él le escribe en Corinto, era una iglesia que abundaba mucho los dones. Ellos procuraban los dones espirituales, y al parecer había un abuso del ejercicio o del mal ejercicio del don de lengua. Y esa es la causa del por qué el apóstol Pablo escribe el capítulo 14, porque él ataca el problema en ese capítulo. Él quiere con ese capítulo dar una enseñanza, da una exhortación de cómo es que se debe ejercer este don y bajo qué circunstancia. Él quiere corregir esa situación, ese problema que se estaba dando en Corinto y que hoy en día dentro de nuestros movimientos pentecostales se está dando muchísimo ese desorden con el hablar en lenguas. Amén. Así que quiero leer algunos versículos bíblicos y luego hacer el comentario. 1 Corintios capítulo 14 dice así en el nombre de Jesús: seguid el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Pero sobre todo el de profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Aquí lo primero que vemos es que el apóstol Pablo está diciendo que el que habla en lengua habla misterios. Y aunque no la entiende, por medio del Espíritu Santo habla para con Dios. Y en el versículo 3 él sigue diciendo: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Aquí vemos claramente que Pablo está poniendo
como más importante para la edificación de la iglesia el don de profetizar, que es para edificar, para exhortación y consolación, para edificación de la iglesia. Ahora Pablo, a partir del versículo 5, continúa diciendo: así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea, Pablo no está descalificando el hablar en lengua. Él entiende que es dado por el Espíritu. Y Pablo sitúa el don de profetizar mayor o más necesario que el don de hablar en lengua, siempre y cuando la lengua no se interprete. En el versículo 6 sigue diciendo: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿a quién se preparará? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues anheláis los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea, Pablo está diciendo que no sirve de nada en cuanto a la edificación de la iglesia si el que está dirigiéndose a la comunidad de fe está hablando en lenguas desconocidas. Si no tiene la interpretación, Pablo dice que es como hablarle al aire, y que todo lenguaje humano tiene significado. Y empieza a hacer algunos ejemplos de comparación acerca de la eficacia de entender lo que se dice. Y toma como ejemplo la cítara, la flauta y todo eso. O sea que hay distinción de sonido. ¿Cómo se preparará para la guerra si no se da el sonido que es para alertar, para ir a la guerra? Entonces, Pablo empieza a poner todos estos ejemplos, todas estas comparaciones, para dar a entender la importancia de que cuando nos estamos dirigiendo al público, a la iglesia, es necesario que ellos entiendan lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Entonces, en ese sentido, Pablo dice que si usted habla lengua, pida a Dios el poder interpretarla, porque el objetivo es que la gente que la iglesia sea edificada. Porque cuando una persona habla en lengua por el Espíritu Santo y no hay un intérprete, esa persona habla misterio para con Dios, porque solamente en ese momento solamente Dios la entiende,
y se edifica a sí mismo. Pero si estamos en el servicio al Señor, nos estamos dirigiendo a la comunidad de fe, el objetivo es que los que estén escuchando puedan salir edificados. Es por eso que a partir del versículo 14 él continúa escribiendo: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, fíjense que el apóstol Pablo está diciendo eso en el contexto de dirigirse a un público. Si tú cantas, si tú oras en lengua, ok. Es tu espíritu que canta, es tu espíritu que ora. Pero el entendimiento queda sin fruto. Entonces, el que está sentado, escuchando, como no entiende lo que se está diciendo en lenguas, entonces no podrá decir el amén. Pues, y por eso dice al final del versículo 16, pues no sabe lo que se ha dicho. Porque tú a la verdad, oiga, por el versículo 17, porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. O sea, el hablar en lengua, uno se beneficia a sí mismo, uno da gracias y todo. Pero si no se interpreta, mis hermanos, el que está sentado no es edificado, porque Pablo lo está diciendo en un contexto en donde están los hermanos todos reunidos en alabanza y en adoración al Señor. Oiga lo que dice el versículo 18: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. O sea, Pablo hablaba en lengua. Pablo hablaba en lengua dada por el Espíritu. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, Pablo está llamando a los corintios a tener madurez. Entonces, cuando una persona ejerce el don de lengua de manera incorrecta, habla para con Dios, se edifica a sí mismo, pero si está en la iglesia, no está edificando a los que están escuchando. Por eso es que Pablo dice: pida, el que hable lenguas, pida en oración al Señor poder interpretarlo. O sea, que le pida a Dios el don de interpretar esas lenguas. Entonces, sigue diciendo que él prefiere hablar 10 palabras, pero que los que estén ahí entiendan, que los que estén ahí salgan edificados, que hablar 10,000 en lenguas. Amén. Entonces, dice que sean maduros, que sean solamente inocentes para con la malicia, pero que tengan madurez en cuanto a ese tema que él le está hablando. El versículo 20, versículo 21 sigue diciendo: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que de alguna manera, óigame, de alguna manera, el hablar en lengua es un tipo de señal al que es incrédulo, pero para que no entienda. Por eso el texto lo dice bien claro. Escrito está, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos.
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente es edificado. Pero oiga, a pesar de que la lengua es una señal, porque alguien podría decir, bueno, pero vamos a tomar, esto se puede tomar como base, porque si hay no creyentes en la iglesia, yo puedo hablar en lengua y eso es señal a ellos. Pero oiga lo que Pablo sigue diciendo al respecto. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Fíjense que siempre Pablo habla en el contexto de estar reunidos adorando a Dios en comunidad. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. O sea, él dice, si un incrédulo entra, a pesar de que es señal al que es incrédulo, pero ¿para qué? Para que no entienda. Pero también a la vez, Pablo, oiga de la forma equilibrada con la que Pablo trata este tema. Pero dice, si ustedes se reúnen para adorar a Dios y entra un incrédulo y todos están hablando en lengua, él va a decir que ustedes toditos están locos. Y por eso es que muchas veces los incrédulos, los no creyentes, a nosotros, los que estamos en el sector pentecostal, dicen que nosotros estamos locos, mis hermanos, porque es que no tenemos un control. No lo hacemos de manera organizada. El apóstol Pablo sigue diciendo que si profetizamos, es decir, que si predicamos la palabra para edificación, exhortando, corrigiendo, puede salir lo oculto del corazón de esa persona. Ese incrédulo va a ser juzgado, va a ser confrontado por el poder de la palabra, del mensaje de Cristo, del mensaje de Dios que se está predicando, y que aquí se utiliza el término profecía para referirse a la predicación de la palabra, para hablar de parte de Dios, para comunicar la palabra de Dios, esa palabra que confronta, que corrige, que convence, pero que se habla en el idioma que las personas entienden. Y dice, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ellos. O sea, no es que Dios, señores, no es que Dios no esté con el que habla en lengua. No, es que en la iglesia, si usted se está dirigiendo a un público y si habla en lengua y no la interpreta, Pablo dice que no sirve de nada, que es mejor profetizar, es mejor predicar, comunicar el mensaje de Dios, pero en un lenguaje que la gente lo entienda. Porque cuando se predica de manera clara, hasta el incrédulo cuando entra no te tilda de loco y es convencido y puede postrarse y alabar a Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, fíjense que canten himnos, enseñen sobre doctrina. El que tenga una revelación que la cuente. El que tiene lengua. Fíjense que Pablo siempre toma la lengua, siempre incluye el hablar en lengua, porque es un don del Espíritu. El don de hablar en lengua es real, mis hermanos, es dado por el Espíritu Santo de Dios, manifiesta el poder de Dios. Pero si estamos en una reunión, Pablo dice que todo tiene que hacerse para edificación, los cánticos, la revelación que se cuente, lo que se enseñe. Pero eso es una pregunta, ¿cómo la lengua que se habla en la congregación, en público, puede ser de edificación? Cuando se interpreta.
Por eso vuelvo y reitero, por eso Pablo dice, el que habla en lengua, pida a Dios en oración poder interpretarla. Lo dice al final del versículo 13. Y sigue diciendo el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Mis hermanos, hay un desorden con el hablar en lengua. Pablo recomienda que debe de haber un orden. Y que debe de haber un intérprete. Por eso es bueno que hoy en día, porque a veces se ora mucho para que Dios bautice hablando en lengua, para que Dios haga eso. Pero hay que orar para que Dios dé dones a los hombres de poder interpretar esa lengua, para que seamos todos edificados y no solamente el que la habla sea edificado para sí mismo. Si no, y oiga lo que dice el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo, y hable para sí mismo y para Dios. O sea, que si tú estás predicando, que si tú estás cantando, que si tú te estás dirigiendo a la comunidad que está reunida y tú hablas en lengua y tú no lo interpretas y no aparece un intérprete, tú debes hacer silencio. No debe hablar en público. Pablo dice que si no se va a interpretar, se debe hablar en privado para sí mismo. Es por eso que hay gente que cuando está predicando y empieza a hablar en lengua se quita el micrófono y le dice a la gente, a los adoradores que adoren, y ahí él se hinca y empieza a hablarla para sí mismo. ¿Por qué? Porque como él no tiene el don de interpretación y no aparece un intérprete, es la forma correcta de hacerlo. Y sigue diciendo el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que los que están ahí sentados tienen que estar pendientes, porque no es que tampoco usted va a creer todo lo que los profetas digan, todo lo que se esté hablando. Usted tiene que examinarlo, usted tiene que juzgarlo, usted tiene que analizarlo. Dice, y si alguno le fuere revelado a otro, le fuere revelado, y si algo le fuere revelado a otro que esté sentado, que estuviere sentado, calle el primero. O sea, si hay alguien ahí y recibe una revelación de parte de Dios y que la quiera comunicar, el que está tiene que callarse, hacer silencio para que esa persona hable de esa revelación. O sea, fíjense que aquí la importancia es que Pablo está dando a entender que en la liturgia, en el servicio, todo debe de tener un orden, porque el objetivo es para que la iglesia sea edificada. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice el versículo 32 y el 33 sigue diciendo, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. O sea, fíjense, en todo ese contexto, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. O sea, usted puede controlarse. Es lo que está diciendo. Porque su espíritu, se está refiriendo a su propio espíritu, debe sujetarse a usted, en el sentido de que usted no puede estar haciendo cosas a lo loco y que la iglesia no vaya a ser edificada. Usted tiene que tener un control. Luego, a partir del 34 hasta el 36, le da algunas recomendaciones a las mujeres. Y el 37 sigue diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y me encanta cómo Pablo termina el capítulo 14. El 39 dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua. Pero el 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden.
¡Wow! Maravilloso. Pablo no está hablando en contra del don de lengua. De hecho, él dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Él dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y habla misterio para con Dios. ¿Y por qué habla misterio? No, porque el que está ahí no lo entiende. Ahora, Pablo lo que dice es que se debe ejercer con responsabilidad. Que si no aparece un intérprete, usted debe hacer silencio y debe de hablarla para sí mismo en privado. Y Pablo dice que pidamos el don de interpretar lenguas. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua. Pablo dice, profeticen. ¿Y para qué es la profecía? Para exhortar, para consolar, para corregir. Pero no impidas el hablar en lengua. Pero tampoco lo ejerza de manera irresponsable. Porque Pablo dice que el que se cree espiritual, que entienda que estos son mandamientos del Señor. Y ese es el pasaje que más se desobedece en el área pentecostal. Pero profesor, pero yo he visto predicadores que en medio del mensaje hablan en lengua, hablan mucha lengua y no la interpretan y nadie la interpreta. Pero por encima de eso Dios lo usa. Sí, pero ¿por qué? Porque Dios obra por encima de nuestra ignorancia. Y cuando no se hace así, como dice la Escritura, cuando no se ejerce el don de lengua conforme a la Escritura, mis hermanos, estamos en desobediencia, estamos en desorden, lamentablemente. Profeticen. Ahora, ¿por cuándo el don de profetizar es más importante que hablar en lengua? Cuando la lengua no se interpreta. ¿Pero por qué es más importante? Es más importante en el momento. ¿Por qué? Porque la gente entiende. Porque si se habla en lengua y no se interpreta, la iglesia no se edifica. Y fíjense, mis hermanos, que siempre el apóstol Pablo se refiere en todo lo que enseña en el capítulo 14, lo enseña dentro del contexto del culto en comunidad a Dios, en público. Entonces, mi recomendación final es que, número 1, pídele a Dios el don de interpretación de lenguas. Pídele a Dios en tu oración, predicador, Señor, si yo voy a hablar en lengua, pon que alguien la interprete. Pero si nadie la interpreta, dile a los adoradores que canten y háblala y voltéate y háblala para sí mismo. O mejor, aguanta eso. Pablo dice que calle y que la hable para sí mismo. Porque tú te edificas, pero a quien tú te estás dirigiendo no. Y aquellos que hablan que el don de lengua no está vigente, el don de lengua sí está vigente. Lo que hay que ejercerlo con responsabilidad y conforme a la Escritura, conforme a lo que revela el apóstol Pablo. Profetiza, exhorta, reprende, anima, pide a Dios que te dé la capacidad de interpretar las lenguas, pero no impida el hablar en lenguas. Dios te bendiga.